Bienvenidos a esta séptima sesión de taller, ¿ya? Hoy día el tema que vamos a abordar es un tema que a mí me gusta mucho, que son los instrumentos de evaluación. Para eso, entonces, lo que vamos a ver primeramente son cuál es el objetivo o los objetivos de la evaluación en general, los tipos de instrumentos, algunos tipos de instrumentos de evaluación, y luego nos vamos a centrar en analizar la rúbrica del taller, que es la que se les subió recién con los resultados de la actividad diagnóstica. Les voy a enseñar a leer bien esa rúbrica y para que ustedes también aprendan a aplicarla, para que puedan así mejorar su aprendizaje y ustedes mismos ir autorregulándose. Luego vamos a analizar los resultados del diagnóstico, les voy a mostrar cómo anduvieron y vamos a hablar de algunos aspectos a mejorar, algunas cosas que detecté dentro de sus soluciones, que me parece que son importantes conversarlas para que ustedes las puedan mejorar para una próxima instancia. Entonces, empecemos por el objetivo de la evaluación, ¿sí? Entonces, el objetivo de la evaluación parte de una cosa muy simple, que es que el aprendizaje es un proceso cognitivo que por lo tanto se desarrolla dentro de la mente del estudiante. Y por eso, y por esa misma razón de porque esto es algo que se produce en la mente de los estudiantes, yo no lo puedo observar directamente. Yo no puedo observar el aprendizaje que ustedes tienen dentro de sus cabecitas. ¿Sí? No he desarrollado el poder aún de leer las mentes. ¿Sí? Entonces, la única manera de saber si es que ustedes están aprendiendo es mediante la evaluación. ¿Sí? Entonces, el objetivo de una evaluación de cualquier tipo, estamos hablando de evaluar en general, ¿sí? O sea, de poder recopilar información, recopilar evidencias del aprendizaje del estudiante, ¿sí? Y esto se hace mediante instrumentos específicamente diseñados para cada tarea, dando paso a una reflexión y una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la verdad es que esto es una de las tantas corrientes que existen dentro del área de la evaluación, ¿sí? Pero es la que a mí como profesora me hace más sentido, ¿sí? Que en verdad la evaluación debería solamente ser utilizada para recopilar la evidencia del aprendizaje de los estudiantes con la intención de poder ayudarlos a mejorar, ¿sí? Y que ustedes mismos también como estudiante puedan detectar cuáles son sus debilidades. Nunca con la intención de ponerles una mala nota para que a ustedes les vaya mal y para que lo pasen mal o sufran respecto a esto, sino que más bien con la idea de ayudarlos. Esto es un gran problema a nivel filosófico porque resulta que el colegio o la educación escolar muchas veces lleva a los estudiantes a tener una imagen equivocada de la evaluación, en la que muchos le tienen miedo a la evaluación o no les gusta la evaluación, pero la verdad es que el propósito noble de recopilar evidencias, o sea, algunos rastros que puedan quedar de que el aprendizaje se produjo dentro del ámbito más cognitivo del estudiante, es algo que la verdad es muy importante para el proceso, ya sea para el profesor, para poder mejorar la práctica y poder reforzar las cosas en las que los estudiantes están fallando, pero también para los estudiantes mismos que deben ser capaces de también poder identificar sus debilidades o sus fortalezas y poder ir mejorando a partir de eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro aquí, que yo ya lo había comentado, pero es súper importante si vamos a empezar a hablar de evaluación, es que no es lo mismo evaluar que calificar, ¿sí? Entonces, evaluar corresponde al proceso sistemático de recolectar información que permita formular juicios y valorar en qué medida los estudiantes han alcanzado los aprendizajes esperados. ¿Sí? Eso se consiste en evaluar. Y eso yo lo puedo hacer de muchas maneras. Basta con que yo les pregunte, a ver, ya, si les pregunto solo, ¿entendieron todo? No es una muy buena evaluación, porque ustedes podrían responderme sí mecánicamente y en verdad no están entendiendo nada. Pero si yo les hago una pregunta un poquito más compleja, como por ejemplo, ya, entonces, ¿qué pasaría si el móvil se desplaza con velocidad constante, ahora lo hacemos acelerar?
¿sí? Eso entonces ya impulsa a una reflexión y que ustedes tengan que dar otra respuesta de otro tipo, que no sea sí, no, y que me va a permitir a mí como profesora detectar si entendieron bien la idea o no, ¿sí? Y eso es muy distinto que calificar, que es como normalmente se piensa la evaluación. Calificar es sintetizar el proceso de evaluación y representarlo mediante un valor numérico o un concepto de nivel de logros de aprendizaje alcanzado por los alumnos, ¿sí? En nuestro país lo hacemos con un valor numérico en general, que es un número entre el 1 y el 7, pero esto en otros países, no sé, funciona con letras, que uno se puede sacar A, B, C, D, E, F, o bien puede funcionar del 1 al 10, o tal como algunas de las evaluaciones que quizás han visto, está con los niveles de logro, como no logrado, medianamente logrado o logrado, ¿sí? Entonces, eso ya es calificar, es en el fondo generar un valor numérico o un concepto a partir de la evaluación. Pero yo puedo hacer evaluaciones que no necesariamente sean calificadas, como les decía. Esto de hacer una pregunta, por ejemplo, dentro de la clase, ya me permite recopilar información acerca de lo que los estudiantes están entendiendo. Y eso ya contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para que nos vayamos familiarizando con los términos que se manejan dentro de la evaluación, se los digo por dos razones principalmente. Una, porque ustedes también van a ser profesores, igual que yo, eventualmente, pero otra razón es porque a mí me gustaría que ustedes, como estudiantes en este momento, pero futuros docentes, se vean involucrados también en su proceso de aprendizaje y entiendan cómo es que funciona todo esto de la evaluación, ¿sí? Para que así ustedes le encuentren un poco más de sentido también, si es que no lo encuentran en este momento, y al mismo tiempo para que también puedan hacer una crítica de la evaluación y que lo podamos discutir de ser necesario. ¿Sí? Entonces, primera cosa que deberían empezar a incorporar dentro de su lenguaje es que evaluar no es lo mismo que calificar. Y en este caso, la evaluación diagnóstica que yo les hice fue una actividad que me permitió evaluar su aprendizaje, pero que no era calificada porque no llevaba nota. ¿Sí? Sigamos entonces. Dentro de los tipos de evaluación, porque podemos tener distintos tipos, entonces la primera clasificación que podemos hacer es dependiendo de la intención de la evaluación, ¿sí? En esto podemos encontrar dos términos que yo creo que algunos de ustedes quizás han escuchado, que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿sí? Se los quise explicar porque en una de las clases anteriores, no me acuerdo bien, creo que yo estaba tratando de recordar cómo se llamaba este tipo de evaluación en la que yo evaluaba a los estudiantes, y alguien me sugirió que esto era una evaluación formativa y sumativa, y me di cuenta que ya, ok, manejaban esos términos, y quería explicarles entonces un poco más qué significa esto. Porque en general, lo formativo y sumativo se entiende como con nota o sin nota, ¿sí? Y eso no es así, ¿sí? Lo con nota es calificado y sin nota es sin calificación, pero lo formativo o sumativo tiene que ver con otro aspecto, que es con el aspecto de la intención que tiene la evaluación. Y en ese sentido, existen evaluaciones que son formativas, que me permiten monitorizar el aprendizaje del estudiante y así poder proveer retroalimentación continua que le ayude a identificar fortalezas, debilidades o los problemas y áreas en las que necesita mejorar, que es en el fondo la intención que a mí me gusta darle a la evaluación. Pero también es cierto que uno a veces necesita hacer una evaluación que sea sumativa. Esto quiere decir que ya no está con la intención de ir mejorando el proceso de aprendizaje, porque pensemos, el proceso de aprendizaje es algo que se produce dentro de las mentes de los estudiantes. Entonces, la única manera de saber si es que está resultando es que yo haga evaluaciones a lo largo del proceso. ¿Sí? Esas evaluaciones que yo hago con la intención de que los estudiantes mejoren sus aprendizajes son las formativas. Pero si mi intención es, ok, ya, el curso se acabó, yo ahora necesito saber cuánto aprendieron realmente, entonces eso es a lo que me refiero yo con una evaluación sumativa. Lo que trata de establecer es un balance final de los resultados obtenidos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser al final de una unidad, puede ser al final de todo el semestre, por ejemplo, del curso, pero ya la intención no es ayudar a mejorar al estudiante, sino que saber
específicamente qué cosas sí aprendió y qué cosas no. ¿Sí? Y con eso ya poder decir, por ejemplo, si es que el estudiante aprueba o reprueba un curso. ¿Sí? Entonces, si lo vemos con la intención, tenemos evaluaciones formativas y sumativas. Pero en cualquiera de estos dos casos yo podría hacerlas calificadas o no. Yo puedo hacer evaluaciones formativas que sean calificadas, porque va en la intención, no en el hecho de que tengan o no nota. ¿Sí? De hecho, las evaluaciones que nosotros vamos a hacer en el taller, todas son de carácter formativo. ¿Sí? Porque la idea es ayudarlos a mejorar en el proceso y no poner un corte de decir ya, ok, cuánto aprendieron y cuánto no. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, la intención que tiene la prueba final del curso. La prueba final del curso sí es una evaluación sumativa, porque ahí entonces lo que queremos saber es cuánto realmente aprendieron y cuánto no. Ahora, esto es dependiendo de la intención, pero además yo puedo clasificar las evaluaciones dependiendo del agente que evalúa, ¿sí? Y esto es lo que no me pude acordar el otro día. Entonces, están las autoevaluaciones, que son las que hace el propio estudiante, las coevaluaciones, que son cuando se evalúa entre pares, o sea, entre compañeros, pueden ser de a dos, pueden ser de a tres, pueden ser en grupo, no sé, da lo mismo, pero el que está evaluando es alguien que está en igual posición de poder que el estudiante que está siendo evaluado. Y la última, que era la que no me pude acordar en la clase pasada, se llama heteroevaluación, que es cuando el proceso de evaluación se realiza por una persona distinta a el estudiante o sus iguales y que en general está en una posición de poder más alta. Esto, en la mayoría de los casos, lo hace un profesor, pero también lo podemos pensar como, por ejemplo, cuando se hace la PSU o el CINCE. ¿Sí? Esas son evaluaciones que son heteroevaluaciones porque las toma una institución en el fondo, alguien que no es ni el estudiante ni es un igual. ¿Sí? Entonces, les traía este set de términos para que ustedes ya se vayan familiarizando y puedan incorporarse un poco mejor dentro de la cultura de la educación. Y para que así cuando alguien hable de una evaluación formativa, sepan a lo que realmente se está refiriendo. O cuando hable de sumativa, o cuando hable de auto, co, heteroevaluación y todas estas palabras extrañas, quería decirles como qué es lo que significan para que ustedes mismos puedan empezar a hacerse parte también de este diálogo, de este proceso de evaluación. Entonces, teniendo en claro este objetivo de la evaluación, vamos a ver algunos tipos de instrumentos. Ahora, primera cosa, ¿a qué me refiero con un instrumento de evaluación? Bueno, toda técnica que sirva para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje o la calidad de los aprendizajes de los estudiantes es lo que llamamos un instrumento de evaluación. ¿Sí? Ahora, existen muchísimos tipos. Hoy día yo les vengo a presentar tres. ¿Sí? En estos tres tipos tenemos la lista de cotejo, la pauta de evaluación y la rúbrica, ¿sí? Para que ustedes también se vayan familiarizando con estos términos, qué significa y por qué elegí estos tres, porque ustedes ya han visto estos tres, ¿sí? Ustedes ya se han visto evaluados con estos tres instrumentos, específicamente aquí en el taller, ¿sí? Entonces, veámoslos por separado para que entendamos bien cuál es la diferencia que existe entre cada uno de estos instrumentos. El primer instrumento que vamos a ver es la lista de cotejo. ¿Sí? Una lista de cotejo corresponde básicamente a un instrumento de verificación, ¿sí? Destinado a constatar presencia o ausencia de un hecho o conducta en el estudiante. Ahora, si no, ustedes creen que nunca han visto esto, bueno, cuando yo les di la autoevaluación de los programas básicos de PowerPoint, ¿sí? Para la gente que realizó esta evaluación, entonces aquí lo que había era una lista de tareas y yo les preguntaba si las habían completado o no. Lo único que yo estoy evaluando acá es presencia o ausencia, ¿sí? Y por eso este instrumento corresponde a una lista de cotejo. Podría yo haber puesto dos filas y haber dicho lo hizo sí o no, y que ustedes hubieran tenido que marcar, pero en verdad completado o no completado, que sería como la cruz o la ausencia de cruz, también me da esta idea, esta dicotomía entre si es que está o no está algún aspecto. Este tipo de instrumento, las listas de cotejo, son de gran utilidad para recopilar información acerca de habilidades procedimentales o actitudinales, como fue el caso del programa de PowerPoint, cuando hicimos lo de PowerPoint, porque era un procedimiento que yo necesitaba saber si habían sido capaces de completarlo o no.
Ahora, si ustedes se fijan, esta evaluación, para que vayamos utilizando el lenguaje, es el instrumento de evaluación fue una lista de cotejo para este caso, pero fue una autoevaluación porque ustedes lo hicieron solos y al mismo tiempo tuvo un carácter formativo porque yo quería saber, no, de hecho podríamos decir que fue una evaluación sumativa con la intención, ahora que lo digo, porque lo que yo quería saber era, ok, vamos a cerrar el tema de PowerPoint y yo quiero saber cuánto de esto lograron hacer, ¿sí? Y al mismo tiempo no es calificada porque no pusimos ninguna nota por esto, ¿sí? Entonces, para que nos vayamos familiarizando con el lenguaje. Segundo instrumento, que quizás ustedes han visto, este es un poco más común, que quizás han escuchado de él, que es la pauta de evaluación. Una pauta de evaluación, también conocida como una escala de apreciación o valorización, permite emitir un juicio de acuerdo con una escala. ¿Sí? Esa es la gracia, ¿sí? Ya no tenemos algo dicotómico entre completado o no completado, o sí o no, sino que podemos tener una escala más amplia, ¿sí? Respecto a el grado o frecuencia de un cierto comportamiento o habilidad. En este caso, nosotros también ya tuvimos una pauta de evaluación cuando hicimos la autoevaluación de Word. ¿Sí? En este caso, era una pauta de evaluación porque ya no era solamente un completado o no completado para cada tarea, sino que teníamos un cierto indicador y había una escala de niveles de logros. Esto puede ser una escala numérica, puede ser, no sé, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, etcétera. O puede ser con niveles de logros, como en este caso, logrado, medianamente logrado o no logrado. Incluso se puede hacer como en caritas felices, así como carita feliz, carita triste, caritas intermedias. ¿Sí? Depende de lo que sea que se esté evaluando. Pero la idea es que tenemos una escala. ¿Sí? No es algo de dos cosas, sino que tenemos varios posibles puntajes o grados dentro de los que se puede calificar, bueno, no calificar, evaluar al estudiante para un cierto criterio. Ahora, la gracia de la pauta de evaluación respecto a la lista de cotejo es que permite emitir un juicio graduado, o sea, ya al menos no es algo subjetivo, sino que lo pongo en una escala, pero no es dicotómico como la lista de cotejo que puede dejar fuera algunas partes del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, quizás al haber yo elegido una lista de cotejo para evaluar lo de PowerPoint, quizás alguno de ustedes hizo alguna de las tareas, pero la hizo a la mitad. Y ahí ya no tengo yo cómo saber, porque la única opción era completado o no completado. Si la hizo a la mitad, entonces ya no perdí esa información. Con una pauta de evaluación, yo podría haberla recopilado igualmente. Es un poquito más completo, ¿sí? Va un poquito más profundo. Profe, ¿Sí? Dime. ¿qué significa dicotómico? Ah, dicotómico, que solamente tiene dos opciones, ¿sí? O sea que está sí o no, 0 o 1, o no sé, ausencia o presencia, que son solamente dos valores los que puede tomar, ¿sí? Ya. Entonces, por último, el tercer instrumento que les vengo a presentar es la rúbrica, ¿sí? Este diría yo que es uno de los instrumentos más completos que se puede hacer para una evaluación. ¿En qué consiste? Corresponde en una matriz, o sea, una tabla, pero de múltiples filas y columnas, en una matriz de evaluación en la que la graduación de cada criterio corresponde a una descripción específica del desempeño del estudiante. A diferencia de la pauta de evaluación. En la pauta de evaluación nosotros ya teníamos una escala, una cierta graduación, pero eran niveles, por ejemplo, no sé, logrado, no logrado, medianamente logrado, o bien puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ¿quién nos dice o cómo tomamos la decisión de cuántos puntos le damos a un estudiante para un cierto criterio? ¿Sí? La verdad es que uno eso cuando es profe y revisa, lo hace como en su mente, como automáticamente. Uno dice, ya, a ver, si es que llegó al resultado final, entonces 5 puntos. Ya, si llegó hasta la mitad, 3 puntos. Si, no sé, llegó a 3 cuartos, 3 puntos. Y así uno como que, perdón, 4 puntos. Y así uno como que va haciendo que esto sea más justo, por decirlo de alguna manera. Pero la mejor manera de hacer esto, sobre todo cuando estamos trabajando con distintos agentes que realicen la evaluación, es hacer una rúbrica en la cual se detalla específicamente, como les muestro acá, hay un texto para cada uno de los criterios y para cada uno de los niveles en los que se nos detalla
con precisión qué es lo que tiene que hacer el estudiante para clasificar dentro de ese grado o ese nivel dentro de la escala. La gracia de esto es que la rúbrica en verdad es un intento de delinear mucho más claramente los criterios de evaluación de manera que se hagan consistentes e independientes del evaluador. Lo mejor para trabajar, por ejemplo, si es que suele pasar en la universidad, cuando son varios los ayudantes que tienen que revisar una misma evaluación, no sé, tuvieron un control y la mitad de los controles los revisa un ayudante y la mitad los revisa el otro, ¿sí? Si es que lo hicieron con una pauta de evaluación, entonces el acuerdo de cuántos puntos lleva en un cierto criterio una cierta acción que puede hacer el estudiante, depende de la persona que está revisando, porque él es el que decide, ya no, pero es igual como que lo hizo bien, ya démosle 5 puntos, no, ya mejor démosle 4. Si es que lo hicieran con una rúbrica, entonces no hay duda de qué es lo que tiene que alcanzar el estudiante, porque podría darse el caso de que un ayudante piense una cosa y el otro ayudante piense otra, ¿sí? Entonces, la verdad es que es súper importante que cuando nosotros trabajemos con múltiples evaluadores, lo mejor es ocupar una rúbrica. Y la otra ventaja es cuando la evaluación la está realizando alguien que probablemente no sabe de evaluación, como por ejemplo cuando hacemos auto o coevaluaciones. ¿Sí? Esto se puede hacer con los niños en el colegio muy fácilmente, porque entonces ya no se trata de si el compañero de al lado me caía bien o no, y entonces le pongo el puntaje completo o le pongo la mitad, sino que hay un criterio específico, detallado, en el que dice, ya, no sé, ¿llegó al resultado final, sí o no? Ya, y si llegó al resultado final, entonces tiene todo el puntaje. ¿Sí? Si es que no, va a caer en otro de los criterios. Entonces, esto es súper importante para poder evaluar de manera más justa, diría yo, a los estudiantes y poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más uniforme. ¿Sí? Que no tenga que ver solamente con el juicio emitido por el docente o el evaluador. Entonces, esta rúbrica nosotros también ya la utilizamos en el taller, que es la rúbrica con la que se revisó la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar en detalle esta rúbrica de taller. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en verdad esta rúbrica, primero, va a ser con la que se revisen todas las evaluaciones que realicemos dentro del espacio de taller. Son los mismos criterios, ¿sí? Todo el semestre de taller vamos a estar revisando las evaluaciones que ustedes hagan con esta rúbrica, ¿sí? Bueno, voy a estar revisando, yo voy a aplicar esta rúbrica. La idea es que siempre el estudiante conozca la rúbrica de antemano, sepa cuáles son los aspectos que se le van a evaluar, para que así pueda preocuparse de ellos y mejorarlos a medida que a medida que desarrolle la actividad. Sin embargo, lo único que podría cambiar dentro de esta pauta, perdón, de esta rúbrica a lo largo del semestre son las ponderaciones, ¿sí? Porque, como vamos a ver ahora, la rúbrica tiene tiene un criterio, un nivel de desempeño para cada uno de los criterios, pero a esos niveles de desempeño nosotros le asignamos un valor numérico para poder transformar esto después en una nota. ¿Sí? Yo podría trabajarlo solamente en niveles, pero la idea es que podamos transformar esto en una nota finalmente que va a ser la nota de taller. Pregunta en el chat, profe, en el caso de las pruebas, ¿son instrumentos u otra cosa? Ya, sí, las pruebas son un instrumento de evaluación, que son las pruebas, ¿sí? Y dentro de las pruebas incluso podemos tener distintos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo el nombre específico, pero distintos tipos de ítems, ¿sí? Creo que se llaman, reactivos, distintos reactivos, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, dentro de una prueba yo puedo tener verdaderos y falsos, puedo tener preguntas de alternativa, puedo tener preguntas abiertas, puedo tener, no sé, distintas cosas, no sé, uniones, términos variados y cosas así. Entonces, claro, la prueba en sí es un instrumento de evaluación un poquito ya más complejo, porque puede incluir distintas cosas dentro. En general, las rúbricas, las pautas y las listas de cotejo se utilizan para una actividad en específico, por ejemplo, la resolución de un problema. ¿Sí? Pero dentro de una prueba, por ejemplo, cuando tú quieres ver como
¿Cómo vas a revisar esa prueba? Algunas partes de la prueba puede que se revisen con una rúbrica, algunas partes de la prueba puede que se revisen con una pauta, algunas partes de la prueba con una lista de cotejo, etc. ¿Sí? Entonces, la prueba ya es un instrumento un poquito más complejo, ¿sí? De estudiar, pero básicamente es la misma idea. Entonces, analicemos la rúbrica de taller, porque a mí me interesa mucho que ustedes sepan leer esta rúbrica. ¿Para qué? Para que ustedes mismos puedan entender lo que yo les quiero comunicar cuando les digo esto y así mejorar algunos aspectos de su aprendizaje, pero también porque en algunas instancias del taller les va a tocar a ustedes aplicar esta rúbrica. ¿Sí? Por ejemplo, el jueves vamos a hacer una coevaluación, ¿sí? Se van a tener que evaluar entre ustedes y van a ser cada uno de ustedes los que van a tener que aplicar esta rúbrica para evaluar al compañero. ¿Sí? Entonces es importantísimo que entiendan cómo funciona una rúbrica, que es el instrumento más complejo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, hagámosle un zoom a la rúbrica, en este caso la rúbrica con la que se revisó la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Lo primero que uno debería identificar en una rúbrica, porque aquí pueden cambiar los temas de formato, es si es que está ordenada de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? O sea, identificar cuál es el nivel máximo. ¿Sí? En este caso, la rúbrica que yo escribí está escrita de menor a mayor, o sea, del nivel más bajo al nivel más alto que puede alcanzar un estudiante dentro de un cierto criterio. Lo importante es siempre detectar cuál es la fila que me representa el nivel más alto, porque entonces cuando uno estudiante aún no empieza a resolver un problema o un trabajo que se va a evaluar con una rúbrica, entonces con esto ustedes pueden saber todo lo que se espera de ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, el informe se va a revisar con una rúbrica que hizo la profesora Denise, y entonces ustedes deberían leer el nivel más alto para saber todos los detalles de lo que se espera que ustedes alcancen o logren completar dentro del informe. ¿Sí? Eso es lo primero que uno debería fijarse en una rúbrica. Ahí están todo lo que, el máximo nivel al que podrían apuntar los estudiantes en cada uno de los criterios. Y ahora que tenemos identificado eso, entonces vamos analizando criterio por criterio. Ahora, un criterio es una misma cosa que yo estoy evaluando con distintos niveles. En este caso, la rúbrica tiene 4 criterios, que son diagrama, definición de variables, explicación del desarrollo y análisis del resultado. Esos son los 4 criterios que se abordan dentro de esta rúbrica. Y cada uno de los criterios tiene 5 niveles posibles, más un nivel 0, que es el nivel de ausencia o de que no se pudo observar este criterio. ¿Sí? Ahora, la cantidad de niveles que uno hace puede depender de muchas cosas, ¿sí? De una idea filosófica, porque ya vamos a tener problemas entre decidir si hacemos un número par o un número impar de niveles. Y aquí tiene que ver con una cosa más filosófica entre si nosotros creemos que existe un nivel medio, o sea, como un nivel normal, por decirlo de alguna manera, o si creemos que las cosas pueden solamente estar bien o mal. ¿Sí? Eso ya depende de decisiones pedagógicas que tomen ustedes cuando sean profesores. En este caso yo mantengo un nivel intermedio en donde considero que las cosas podrían estar medianamente logradas, ¿sí? No que solamente tengo bien o mal. Y dentro de esto tengo 5 niveles, donde 5 es el nivel, dentro de este criterio, perdón, tengo 5 niveles, donde el nivel 5 es el nivel más alto que puede alcanzar un estudiante. Le puse niveles, en general a esto se le pone logrado, medianamente logrado, por mejorar, no sé, y nombres así medio sofisticados, pero a mí me gusta esto de ponerles números simplemente, porque es como cuando uno va progresando en un juego, es como que la idea es que ustedes quizás en este momento están en nivel 1 en alguno de los criterios, pero luego van a pasar al nivel 2 y al nivel 3 y al nivel 4 y van a poder ir mejorando. A mí no me gusta ponerle eso de, no sé, aprobado o no aprobado o medianamente logrado o por mejorar, porque siento que ya dan un indicio como que emiten ya un juicio de valor de si lo que está haciendo el estudiante está bien o está mal. Una cosa personal mía, entonces a mí me gusta ponerlo con niveles, 1, 2, 3, 4, 5. Y si nos ponemos ya a revisar en detalle esta rúbrica, entonces tenemos que aprender a leer
cuáles son los aspectos en común y cuáles son las diferencias entre los distintos niveles de logro que puede alcanzar un estudiante para un mismo criterio. Veamos entonces primero el caso del diagrama, ¿sí? En el diagrama tenemos primero tres opciones. El diagrama es claro y completo, eso quiere decir que si yo miro simplemente el dibujo de lo que hizo el estudiante, entiendo la situación. Y es lo mismo que se narraba en el enunciado. ¿Sí? Por ejemplo, en este problema que vimos, decía un cilindro y un estanque de base rectangular, entonces ya, si dibujó un cilindro y dibujó una cuestión que parece como una pecera, ya, ok, es claro el diagrama. Pero no necesariamente es claro, de hecho, no todas las personas tuvieron nivel 4 o 5 en este punto, porque también puede ser que algo quede confuso. Por ejemplo, que no hayan dibujado un cilindro, sino que hayan dibujado un círculo, ¿sí? Un círculo y el prisma. Y entonces es como, ok, ¿habrá entendido bien que era un cilindro? O quizás este círculo es una esfera, no sé qué se está imaginando el estudiante. Entonces ya no es tan claro lo que está pasando. Y la otra opción es que sea poco claro o que esté incompleto. ¿Sí? Por ejemplo, que solo dibujó el cilindro, pero no dibujó el estanque. ¿Sí? Entonces, no hay un diagrama completo de la situación. Entonces, la primera decisión que uno debería tomar cuando está revisando con esta rúbrica, en el primer criterio de diagrama es, ok, el diagrama que estoy viendo, ¿es claro, es medianamente claro o es poco claro o está incompleto? ¿Sí? Con eso yo ya decido si estoy hablando de nivel 4 o 5, nivel 3 o nivel 1 y 2. ¿Sí? Luego tengo cosas en las que seguir fijándome. Por ejemplo, que en el nivel 5, 4, 3 y 2, las variables definidas por el problema se adjuntan correctamente. ¿Sí? Eso quiere decir que, no sé, si decía perímetro, entonces se dibujó como perímetro dentro de la circunferencia, del área basal del cilindro, estoy hablando, para centrarme en el problema que vimos. Pero si es que por alguna razón, al menos una de las variables está puesta de manera incorrecta, entonces inmediatamente caen en nivel 1 de diagrama. ¿Sí? Para toda la gente que, por ejemplo, puso que el perímetro era el área basal. ¿Sí? Esto estaba malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comprensión lectora del enunciado, simplemente. Entonces, si lo dibujaron como área basal en el diagrama, inmediatamente caen en nivel 1 del diagrama, porque el esquema que realizaron de la situación no tiene que ver con lo que se esperaba que ustedes realizaran, y de hecho, partiendo de ese principio, todo el resto del ejercicio está malo, ¿sí? Porque entonces no partieron de una premisa que fuera correcta. Y la otra diferencia en esto, porque ya tenemos, si tuvo una variable puesta incorrecta, inmediatamente es nivel 1. Pero ¿cómo decido si es que estaban correctamente? ¿Cómo decido si van nivel 5, 4, 3 o 2? Entonces en eso me fijo. Se adjuntan todas las variables correctamente, o sea, todas las que se narraron en el enunciado están en el diagrama, o se adjuntaron casi todas, alguna faltó. Se pueden adjuntar todas o casi todas. Entonces, eso es lo que hace la diferencia aquí entre los niveles. Si el diagrama puede ser claro y completo, entonces nivel 4 o 5, y ahí después me tengo que fijar si es que se adjuntaron todas o casi todas las variables. Y si hay alguna que estuvo incorrecta, entonces inmediatamente cae en nivel 1. ¿Sí? Así funciona esta rúbrica. Veamos el segundo criterio. El segundo criterio tiene que ver con la definición de variables. Eso quiere decir con que ustedes expliquen qué son las letras que están utilizando. Ahora, esto aplica para las letras que no fueron dadas por el enunciado, ¿sí? Porque si fueron dadas por el enunciado, entonces ya asumimos que son conocidas. Por ejemplo, en el ejercicio de diagnóstico se decía, el perímetro es P, la altura en el cilindro es H. Entonces esas cosas ya estaban dadas, no es necesario que yo las vuelva a explicar. Sin embargo, mucha gente, para poder calcular el volumen ya era algo que no es conocido. ¿Sí? El radio era algo que no era conocido. Entonces, todas esas letras que ustedes inventaron, la idea es que queden definidas, o sea, que se explique a qué se refiere. Y en este criterio, entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es si se incluyen como parte de la redacción, que en ese caso cae en los niveles 4 o 5, si se incluye en forma de punteo, que en ese caso caeríamos en nivel 2 o 3, o, perdón, en eso. ¿Cómo hacemos la diferencia entre si está redactado o en forma de punteo? Bueno, cuando digo redactado me refiero a que dentro de la explicación incorporan la información de lo que significaba una cierta variable. Si es que lo ponen
al margen o como una lista, entonces eso ya me refiero a que está en forma de punteo. ¿Sí? Si es que hicieron, por ejemplo, un circulito con una flecha y me dijeron ya, el R era el radio, entonces eso yo lo considero como algo de punteo, que está solamente dicho, pero no está como parte de la redacción completa, de la explicación que ustedes estaban dando del ejercicio. Entonces esa es la primera decisión que tenemos que tomar, si está redactado o no, o está solamente en forma de punteo. Y la segunda diferencia es si están todas o casi todas o casi todas. ¿Qué hacemos si es que algunas las puso redactadas y algunas las puso en forma de punteo? Bueno, en ese caso yo siempre tomo la más alta. Si es que al menos una la puso redactada, entonces cae en los niveles 4 o 5. Si es que tenía otras en punteo, entonces no hizo todas como parte de la redacción y quedaría finalmente en el nivel 4, ¿sí? Si es que tiene algunas en punteo y algunas redactadas, ¿sí? Pero basta con que tengan una que hayan incluido en la redacción y con eso ya lo consideramos como parte del nivel 4 o 5. Ámbar me pregunta, profe, ¿y cuál era el problema de hacerlo como punteo? Siento que así es más fácil para visualizar las cosas. Ya, súper. Sí, lo importante en verdad de esto y por qué consideramos que hacerlo como punteo no es completo, es porque la verdad es que lo que nosotros esperamos de ustedes como profesores, como futuros profesores, es que ustedes vayan moldeando su mente para que la explicación de lo que significa o de, una cierta letra sea algo que les resulte natural. Y el punteo en general uno lo hace cuando ya hizo las variables, por ejemplo, o por decir algo, ya escribieron que el perímetro era 2πr y después se dieron cuenta que el R no lo habían explicado, entonces como que ahí le ponen un comentario al margen, ya, y el R era el radio. La idea es que ustedes vayan ejercitando para anteponerse a estas cosas, ¿sí? Y la mejor manera de hacer eso es que lo incorporen como parte de la explicación que están dando. Eso es lo que nosotros esperamos que ustedes logren, ¿sí? Y por eso es que no es que esté malo que lo hagan en forma de punteo, ¿sí? Pero se considera que, de acuerdo a los criterios que estamos estableciendo nosotros como docentes del curso, que eso es de menor nivel que incorporarlo en la redacción. Profe, ¿y si escribo en el párrafo y después pongo el punteo para simplificar información, estaría bien? Claro, si quieres ser repetitiva, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, pero al menos incorporar a la redacción para que se entienda que tú ya te estás anteponiendo a posibles preguntas que te harían tus estudiantes, ¿sí? No que tú respondes porque te preguntaron, sino que tú ya estás dando una explicación clara de todo lo que estás haciendo, ¿sí? Y finalmente, el nivel 1, que es el que tengo como aparte, es para dar una oportunidad antes de ponerlos en nivel 0, donde es que definitivamente ya no definieron las variables, pero puede darse el caso, en algunos problemas en específico, en el que las variables se pueden definir al menos en el diagrama. Por ejemplo, que no hayan escrito nada sobre qué significaba ninguna de las letras, pero que en el diagrama me hayan puesto, no sé, que X se notaba que era como la altura a la que llegaba el mercurio en el estanque. ¿Sí? Entonces, eso ya no es que no esté, como que al menos lo intentaron, está en el diagrama, pero con eso ya podemos ponerlos en nivel 1. No es nivel 0, pero es lo mínimo que podrían hacer, ¿sí? La idea es que al final del curso todos ustedes sean capaces de explicar las letras que van usando a medida que van naciendo en la resolución del problema e incorporadas como parte de la explicación, no como un dato extra que solamente salió, sino que en el fondo ustedes logren articular que las letras representan cosas, que esto no es solamente matemática y no estamos moviendo letras porque sí, sino que cada una de estas letras significa algo y que eso es lo que nosotros queremos darle la importancia. Y es por eso que a nosotros nos importa tanto que ustedes lleguen al nivel 5 en el que logren incorporar la definición de variables dentro de la explicación que van narrando de la resolución del ejercicio. El siguiente criterio tiene que ver con la explicación del desarrollo, ¿sí? En este caso, lo que importa, lo que diferencia a los distintos criterios es que si está redactado hacia abajo en su totalidad, eso quiere decir que todo el rato yo voy escribiendo la explicación, la ecuación, la explicación, la ecuación, ¿sí? Y lo voy intercalando y siempre lo voy haciendo hacia abajo, o sea, nunca se me desordena que de repente empiezo a escribir como por un lado y termino escribiendo por el otro, ¿sí? Sino que todo está en perfecto orden.
¿sí? Si lo hacen redactado hacia abajo en su totalidad, al tiro obtienen nivel 4 y 5. ¿Sí? Si es que no se encuentra redactado, entonces vamos a caer en los niveles 1 y 2, no redactado, no redactado. ¿Sí? Ahora, el nivel del medio es que se encuentre redactado, pero quizás no en su totalidad. ¿Sí? O sea, hay algunas partes que están redactadas, pero al final como que no explicaron nada y llegaron al resultado correcto. O bien que la redacción que hicieron no es clara, no se entiende realmente lo que están haciendo, faltan explicaciones entre medio. O la otra opción es que no se intercalaron, no está ecuación y texto, sino que están todas las ecuaciones y abajo un párrafo de texto en donde explicaron todo lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, eso es la primera clasificación que separa estos niveles. Ahora, redactado hacia abajo en su totalidad y lo que separa el nivel 4 del 5 es que se redactaron todas las ecuaciones, están con sus justificaciones o casi todas. ¿Sí? Faltaron quizás algunas explicaciones, pero igual está súper completo el desarrollo, eso sería un nivel 4. ¿Sí? Y la diferencia entre el nivel 2 y 1 es que en el nivel 2, ok, no está redactado, pero al menos se dieron el trabajo de escribir algunos comentarios, como por ejemplo, despejo la R, ¿sí? El área es, dos puntos, ¿sí? Esos comentarios ya ayudan a que esto se entienda un poquito mejor y a pesar de que no está redactado, entonces ya es nivel 2. El nivel 1 es que no hay nada de redactado, pero se incluyen símbolos. Por ejemplo, hay flechas que me indican qué cosas vienen primero y qué cosas vienen después. ¿Sí? Eso ya sería un nivel 1. Y el nivel 0 es que literalmente no explicaron nada, solo hay ecuaciones, no hay ninguna palabra explicando esto. Maximiliano pregunta, ¿justificar la ecuación al lado sirve para nivel 5? Idealmente no, sino que quede abajo la explicación. Yo, en eso puede ser que dependa, pero la idea es que se entienda siempre hacia dónde estás escribiendo, ¿sí? En esto yo me pongo en el lugar de sus futuros estudiantes, porque cuando uno escribe en la pizarra, uno tiende a ponerse desordenado, ¿sí? Como que resuelve una ecuación por acá y después como que, no sé, quedó una cosa como más abajo y uno sigue escribiendo y después se pone como al otro lado. Entonces, la idea del nivel 5 es que ustedes lograron desarrollar todo el ejercicio de una manera que para mí es completamente evidente cómo es que cómo es que fue el orden en el que se resolvió. ¿Sí? Si es que está la ecuación y la justificación al lado, pero después sigue, entonces ya, ok, sí lo entiendo. Pero si hay una ecuación, una justificación al centro y al lado hay otra ecuación, a veces no es obvio cuál de estas ecuaciones fue primero. Tuve mucha gente que de hecho la ecuación de la derecha era la que iba primero, después había que leer la explicación y la ecuación de la izquierda era la que seguía. Entonces, cuando ya empiezan a caer en cosas como eso, no se entiende. ¿Sí? Eso. ¿Y qué más? Ay, nada que ver. No, por eso no avanzaba. Y, bueno, y lo que ya les decía, que el nivel 3 es cuando no intercalan estas cosas. Y finalmente, el último criterio es el criterio de análisis de resultados. ¿Sí? Esto es algo muy importante porque en general no lo tienen incorporado. ¿Sí? Y es una parte esencial dentro de la física, o sea, no solamente llegar al número o llegar a la letra que se estaba pidiendo, que sería como más o menos la idea de un ejercicio matemático, sino que aquí buscar interpretaciones, ¿sí? O sea, ver que esas letras significan algo y que por lo tanto hay algo de la naturaleza que yo puedo concluir mirando la ecuación a la que llegué o mirando el valor al que llegué. Y por eso es que le damos tanto énfasis en esto del análisis del resultado. Entonces, si miramos bien este criterio, lo primero es que en el nivel 5, 4 y 3 se redacta una reflexión. ¿Sí? Si hay una reflexión del resultado, entonces ya cae en nivel 3, 4 o 5. Si es que la redacción perdón, si la reflexión que hicieron me convence al lector, o sea, como que dice, ya no, si esta persona sabe, entonces es nivel 5. Si es que me convence, pero me deja con algunas dudas, entonces nivel 4. Si es que me redacta una reflexión, me dice, no, las variables se relacionan de esta manera y todo, pero no justificaron si les parece, por ejemplo, razonable o no.
¿sí? O sea, me dijeron todas las relaciones entre las variables, pero nunca me dijeron cuál era la postura de ustedes mismos, o sea, ya, ¿estuvo bien o estuvo mal el ejercicio? Entonces eso sería un nivel 3. Y el nivel 2 y 1 es cuando, ya, primero, en el nivel 2 es cuando no tenemos una reflexión, nadie reflexionó a partir de esto, pero sí hay un comentario que indica, ¿me parece razonable o no me parece razonable? Solo eso, así como, me parece razonable, punto. ¿Sí? Y no justificó nada, no reflexionó sobre el ejercicio, no, solo me puso, me parece razonable, eso sería un nivel 2. Y el nivel 1, que es en donde la mayoría de ustedes clasificó, es cuando solamente se dedican a escribir el resultado con palabras, ¿sí? O sea, decir, ya, la altura se puede calcular como el perímetro al cuadrado por la altura dividido en 4pi AB, ¿sí? Si solamente escribieron eso, ok, gracias por leérmelo, pero eso no es analizar el resultado, ¿sí? Porque no hay una reflexión al respecto, solamente lo dijeron con palabras. Y qué bueno que sepan leer la matemática, pero la verdad es que no es lo esencial, ¿sí? Entonces, la idea es que con esto ustedes empiecen a ir un poquito más allá y no solamente a decir, ya, y el resultado al que llegué fue este, ¿sí? Fin. No, sino que hay que empezar a analizar y a reflexionar acerca de lo que significa ese resultado para la física, para la naturaleza, para lo observable, ¿sí? Eso. Y finalmente, lo otro muy importante dentro de esta rúbrica que necesitaba que se fijaran es esto de el puntaje crítico, ¿sí? El puntaje crítico es el puntaje de corte entre si aprueba o no aprueba, ¿sí? En este caso, como lo hicimos con niveles solamente, en la evaluación que yo les entregué, decía si ustedes estaban en nivel 1, 2, 3, 4 o 5, pero si es que esto ya hubiera sido con nota, cobra mucha importancia el puntaje crítico, porque cualquier puntaje bajo 21 es un rojo y cualquier puntaje sobre 21 es un azul, ¿sí? Eso es lo que significa el puntaje crítico. En este caso estamos evaluando al 60%, o sea, tienen que cumplir al menos el 60% del puntaje para aprobar, ¿sí? Aprobar es tener el 4, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero con esto. Entonces también es importante que aprendan a leer eso dentro de la rúbrica. Dicho todo esto, no sé si alguien tiene alguna duda con algún aspecto de la rúbrica. ¿Cuál va a ser la nota mínima? ¿A qué te refieres con eso? La nota mínima siempre en la universidad ha sido un 1. ¿Sí? Siempre puedes sacarte un 1. Las notas se mueven entre un 1 y un 7. No sé en qué colegios deciden hacer eso de un 2. No, la nota mínima es un 1. Y Daniela me pregunta, profe, no me quedó claro qué es la lista de cotejo. Ah, una lista de cotejo, mira, en palabras simples, es como una lista de sí o no, de completado o no completado, como una lista de las tareas que tienes que hacer. ¿Sí? Cada vez que tú haces una lista de las tareas que tienes que hacer en el día, por ejemplo, hiciste una lista de cotejo, porque lo que estás haciendo es evaluar tu desempeño en el día. Lo único que hace una lista de cotejo es decir si es que se cumplió o no se cumplió un cierto criterio. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿me lavé los dientes en la mañana? Sí o no. ¿Sí? Solamente tienes esas dos opciones, como una checklist. ¿Sí? ¿Siempre será una exigencia del 60 o varía dependiendo del taller o la cátedra? Mira, la verdad es que en el taller vamos a evaluar todo en el 60. En cátedra es la profesora la que evalúa y ahí ella tiene sus métodos, así que no sé cómo lo irá a hacer. ¿Sí? Pero yo evalúo al 60%. Siguiente, ¿qué pasa si uno no sabe desarrollar el ejercicio, más si hace el desarrollo lógico de lo que cree? Eso igual puede tener un puntaje. Muy buenísima pregunta, ¿sí? Porque en el taller yo voy a evaluar forma, ¿sí? Eso quiere decir cómo ustedes plantearon el desarrollo, pero yo no voy a evaluar si ustedes llegaron al resultado correcto o no. De hecho, en eso pueden fijarse en sus mismos diagnósticos, que hubo gente que está en nivel 5 y tiene el resultado malo, ¿sí? Entonces, la verdad es que eso no es lo relevante para mí en el taller. Lo relevante en el taller es que ustedes apliquen estos contenidos, ¿sí? O sea, que logren explicar. Ese es el objetivo del taller, ¿sí? Lo de si hacen bien el resultado correcto matemáticamente o no, es lo que se evalúa en ayudantía, es lo que se evalúa en la cátedra, etcétera, ¿sí? Igualmente yo les voy a hacer comentarios cuando note que están muy mal o muy perdidos,
pero lo que va a ser calificado es la forma, ¿sí? O sea, si explicaron, si es que justificaron el resultado al que llegaron, si es que definieron las variables, etc. ¿Sí? Igual desde el año pasado en los colegios la nota mínima es un 1, si es que no me equivoco. Sí, ¿cierto? Yo estoy segura. El porcentaje de aprobación entonces depende del profe, no es general a nivel de universidad. No, de hecho, el nivel de exigencia es algo, ni siquiera diría yo que es algo universal en la universidad, porque les tengo que contar un secreto. La mayoría de la gente que hace clases en la universidad no saben de pedagogía. ¿Sí? Y entonces evalúan de maneras que son muy extrañas para la pedagogía. Entonces, lo más probable es que un profe, no sé, no quiero dar nombres, pero un profe que no tenga nada que ver con la pedagogía, que está bien porque es un experto en su área, no va a tener idea siquiera de qué significa esto del porcentaje de exigencia, ¿sí? Y aún dentro del área de pedagogía, por ejemplo, dentro de un colegio, a veces hay acuerdos dentro del colegio y el colegio dice, ya, yo evalúo al 75%, ¿sí? Para ser muy exigente. Pero la verdad es que dependiendo de dónde uno trabaje, el nivel de exigencia incluso puede ser algo único de cada profesor. Sí, algunos profesores evalúan al 60, algunos evalúan al 50, puede depender de la asignatura también, porque en verdad lo del porcentaje de exigencia es una cosa filosófica. O sea, ¿cuánto es lo que el estudiante tiene que saber para que yo considere que aprobó el curso? ¿Sí? Y en ese sentido, yo como profesora de ustedes considero que no basta con que ustedes sepan la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesores y yo necesito que sepan más de la mitad para que se considere aprobado. De hecho, si fuera por mí, no sé, un 100%, que todos tienen que saberlo todo, ¿sí? Porque no pueden aprobar sin haber cubierto todos los contenidos que son necesarios. ¿Sí? Pero esa es la idea y depende de la concepción o de los principios de cada profesor, en el fondo, y de lo que espera lograr con su curso. Entonces, por eso es que es una cosa muy variable. Depende del profe. Algunos evaluaban al 80% a morir. O también te ponen 6 preguntas y cada pregunta vale un punto. ¿Sí? Por ejemplo, eso que narra la Lisette es muy, pero muy requete común en la universidad y sinceramente desde la pedagogía no calza con ningún instrumento de los que hemos evaluado. ¿Sí? Pero si es que uno ya trata de traducirlo, 6 preguntas y cada una un punto es exigencia del 50%. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede traducirlo a lenguaje ya más educativo. Profe, yo tengo una duda. En la corrección me puso 2 veces hacia abajo. No entendía a qué se refería. A lo del aspecto de la explicación del desarrollo. A que seguramente, no sé, tendría que ver bien tu desarrollo, seguramente estás escribiendo en dobles columnas, o sea, me pones una ecuación aquí, después una explicación como al lado, pero después otra ecuación abajo. La idea es que vayas poniendo siempre una cosa abajo de la otra, ¿sí? A eso me refería con el hacia abajo, ¿sí? Eso. ¿Alguna otra consulta? Que Sí, tenga que ver. Dime. no pillo mi retroalimentación, no la encuentro, de esa En que la la anduve parte de buscando en todo. tareas, en la parte Sí, de no estaba. tareas, ¿no? ¿Quién me está Tienes hablando? que entrar a la tarea que mandaste y abajo de la tarea que mandaste está el link. Debería salirte como un pequeño comentario y el archivo para descargar. Voy a ver de nuevo. Avísame si no para revisar. Ya, si uno realiza el análisis en el lado, pero es así todo el ejercicio, ¿está bueno? No sé si entiendo. ¿Todas las ecuaciones a un lado y todas las palabras al otro? No, porque eso no es intercalándolo, ¿sí? No, la idea es que, porque yo después no voy a saber si esta ecuación venía primero que estas palabras o después, entonces habría que ser muy ordenado, pero la idea, lo más fácil, en verdad, es poner palabra, ecuación, palabra, ecuación, palabra, ecuación. Ahora, un consejo que les iba a dar para la gente que escribe en 2 columnas, es que si van a escribir en 2 columnas, ningún problema, porque a mí también me pasa que a veces la hoja es como muy ancha, entonces como que si voy a escribir todo como a todo el largo de la página, pierdo mucho espacio, ¿sí? Porque me queda una ecuación y un espacio pelado para los lados gigante, ¿sí? Ningún problema con que trabajen a 2 columnas, pero entonces que sean 2 columnas en todo el desarrollo, o sea, hacemos una línea al centro y escribo todo el desarrollo, cuando llego a la parte de abajo, empiezo al otro lado, ¿sí? Ahí ningún problema, ¿sí?
pero no puede estar algunas cosas a la izquierda, después otras cosas a la derecha, y después que yo tenga que seguir leyendo a la izquierda, o sea, porque eso no es obvio, no es obvio para la persona que está leyendo, menos para un estudiante, no sé, de octavo básico, que usted quería que después de leer derecha-izquierda volviera a leer derecha-izquierda, no es obvio. ¿Sí? Entonces, por eso es que la idea es que ustedes se acostumbren para un ejercicio mental de estructurar mejor su línea de pensamiento, pero también como ejercicio para cómo van a escribir en la pizarra, que lo hagan en orden. ¿Sí? Eso. ¿Qué dijiste? Lo encontré. Ya, Qué ya lo bueno. revisé. Gracias. Qué bueno. ¿Sí? Ya. Si no hay más dudas, entonces les voy a dar el recreo, 10 minutos, y a la vuelta vamos a ver los resultados que me preguntaron, ¿sí? De cómo les fue a nivel de curso. ¿Sí? Así que nos vemos en 10 minutos. Volvimos, chicos. Entonces, lo prometido es deuda. Les voy a mostrar los resultados de la evaluación diagnóstica para que vean cómo les fue al curso. Este es el gráfico de en qué nivel quedaron los estudiantes. ¿Sí? Es una normal, muy linda, hay una gaussiana más cerca del nivel 5 que del nivel 1, así que eso ya me deja muy, muy contenta. Les cuento que yo la primera vez que hice esto, me pasó algo muy curioso, porque me quedó perfectamente simétrica. El 2019, cuando lo hice para el taller de Mecánica 1 en ese tiempo, nos quedó una gaussiana perfecta, así. Así que, no, esto me alegra igual mucho que ahora esté más cargada hacia el nivel 5. ¿Sí? Porque eso quiere decir que ya estamos partiendo desde un poquito más arriba de lo que fue en años anteriores. Ahora, si nos ponemos a ver cómo sería esto en notas, la verdad es que no anda muy bien, ¿sí? Porque yo les dije, el puntaje de corte era 20, el puntaje crítico era 21. 21 era el final del nivel 3. O sea, los que sí o sí tienen rojo, perdón, los que sí o sí tienen azul, son los que están en nivel 4 y 5, que son 25 personas. ¿Sí? Entonces, de los resultados del diagnóstico es que 25 personas tuvieron un azul y todo el resto tuvo un rojo. Pero, ¿por qué nos vamos a acostumbrar a trabajar todo con notas? Si esto en verdad no tenía la intención sumativa de saber como ya cuánto lograron aprender, ¿sí? Esto no tenía esa intención para nada, por eso mismo es que yo no quise verlo con notas y lo puse con niveles, ¿sí? Porque la idea de esto es que de partida, yo sé, estoy completamente segura, que si hacen otra evaluación después de haber hecho esta, lo van a hacer muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya conocen la rúbrica, ya van a saber qué cosas son las que se les están evaluando, van a poder mejorar en algunos aspectos que yo les hice los comentarios, y van a poder mejorar en las cosas que vamos a conversar al final de los aspectos a mejorar, que fueron cosas que observé a nivel de curso. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por esto, no lo piensen como una nota, no lo transformen en nota. ¿Sí? Usted puede estar en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 o nivel 5, y eso solamente significa en qué etapa está usted partiendo este proceso. Pero yo estoy segura que de aquí a fin de año todos van a estar en nivel 5. ¿Sí? O sea, todos van a poder llegar a lo máximo que se espera de ustedes. ¿Sí? Porque es una cosa de práctica. ¿Sí? Entonces, cuando realmente les empecemos a poner nota, que yo les dije que iba a ser en mayo, ustedes ya van a haber practicado esto muchas veces, ¿sí? Porque vamos a hacer la actividad coevaluada la próxima clase, la próxima semana también vamos a hacer unas evaluaciones, autoevaluaciones, y después de eso se van a la semana de receso y recién a la vuelta vamos a empezar a evaluar, ¿sí? Entonces, la verdad es que aún nos queda mucho tiempo para que ustedes puedan ir subiendo de nivel, y yo sé que lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, para analizar otras cosas, ¿se acuerdan que les dije que me encantaban estos gráficos de polígono? Ya. Hoy día me quedó un poco fome porque eran solo 4 cosas, entonces queda como un cuadrado, pero bueno, ya igual está entretenido. Es para ver en cuáles aspectos, no solamente ver el puntaje total del que sacaron y clasificarlos en los niveles, sino que ver en cómo están en cada uno de los aspectos, en cada uno de los criterios de la rúbrica.
¿Sí? Entonces la rúbrica tiene 4 criterios: el diagrama, la definición de variables, la explicación del desarrollo y el análisis del resultado. La verdad es que si miramos el diagrama, perdón, si miramos el gráfico, podemos ver que en el criterio de diagrama y de explicación del desarrollo andan bastante bien, porque están cubriendo más de 3/4 de lo que se esperaba que lograran, ¿sí? A nivel de curso. ¿Sí? Entonces, la parte de diagrama y de explicación del desarrollo creo que es lo que anduvo más bien, ¿sí? Aún es mejorable, sí, pero es lo que anduvo más bien. Lo que anduvo más o menos fue la definición de variables, ¿sí? No todos las definieron como parte de la redacción, muchos sí las definieron todas como parte de punteo, pero la idea es que lo vayamos incorporando. Y lo que anduvimos muy mal, para qué estamos con cosas, es el análisis de resultados. Creo que hubo 1 o 2 personas que hicieron de verdad un análisis. El resto de personas solamente me escribió el resultado con palabras. ¿Sí? Pero la idea es poder pensar un poquito más acerca de qué significa la letra a la que llegué, o la expresión algebraica a la que llegué, o el número al que llegué. ¿Sí? Pero darle un significado. ¿Sí? A eso apunta el criterio de análisis de resultados, y hasta el momento no se está cumpliendo, pero yo sé que lo vamos a lograr en las evaluaciones que sigan. ¿Sí? Esto es solamente una imagen, una foto que nos sacamos para ver cómo estábamos al principio. ¿Sí? Por eso es como una evaluación diagnóstica, ¿sí? Para ver cómo estábamos, con la intención de poder medir desde ahora en adelante cómo es que ustedes van a empezar a mejorar. ¿Sí? Por eso es que tienen mucho por mejorar, porque ahora ya conocen la rúbrica, eso les va a ayudar un montón a mejorar, y porque también vamos a hablar ahora de algunos aspectos a mejorar, algunas cosas que yo identifiqué que se pueden hacer de mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, el primer consejo que les traía es incluir las ecuaciones necesarias a medida que se vayan utilizando. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo mucha gente que lo que hizo fue partir de decir, ya, vamos a ocupar todas estas ecuaciones, y me hicieron como un listado de todas las ecuaciones que iban a utilizar, y resulta que eso a veces es trabajo de más, ¿sí? Yo aquí redacté un ejemplo inspirado en lo que algunos de ustedes me entregaron. No es textual de ninguna de las tareas, sí lo redacté yo, pero son ejemplos que me permiten mostrarles un poco mejor a qué me refiero. Estudiantes podrían escribir lo siguiente: las fórmulas que vamos a utilizar para resolver el ejercicio son, y me escriben todas las fórmulas. La verdad es que cuando ustedes hacen esto, después cuando empiezan a desarrollar, vuelven a poner la fórmula, pues me dicen ya, y el perímetro es 2pi por r. Despejamos el radio, ¿sí? Entonces, y despejan el radio. Entonces, la vuelven a repetir, y al final es trabajo de más estar poniéndolas al principio y después en la redacción. En ese sentido, lo que yo les recomiendo es que exploren con redacciones de este estilo, utilizando que el perímetro de una circunferencia está dado por P igual a 2πr, entonces despejando R y reemplazando en el área se obtiene, y listo. ¿Sí? En el fondo, aquí yo ya ocupé, ya dije cuáles son las ecuaciones que me definen el perímetro y el área, pero no las tuve que nombrar antes, ¿sí? Ya es menos trabajo. Entonces, por eso quería decírselos para que lo tuvieran como un ejemplo de cómo podrían ustedes empezar a incorporar esto. ¿Sí? No es una manera única, y en eso quiero dejarlo súper claro. La verdad es que aquí no hay una forma, una receta de cómo ustedes deberían hacerlo, pero hay maneras que ayudan mejor o quedan más, mejor explicado el desarrollo. ¿Sí? Y como ustedes van a ser profesores, pueden explorar en millones de maneras distintas de explicarlo, pero la idea es que al menos logren cubrir ciertos aspectos importantes para que sus estudiantes también queden con la claridad, que a ustedes les puedan transmitir esa claridad. ¿Sí? Siguiente aspecto a mejorar, un consejo. ¿Sí? Un consejo. Aquí tómenlo, déjenlo, porque hay gente que no le gusta. ¿Sí? Pero un consejo que funciona muy bien, y que fue algo que yo no se los dije antes de hacer la evaluación diagnóstica, y que no se ocupa casi en el colegio, es enumerar las ecuaciones, para así evitar repetirlas constantemente. ¿Por qué? Porque yo vi muchas veces redacciones de este estilo, ¿sí? Tal como se dijo al comienzo, porque ya habían citado la ecuación al principio, el volumen de un cilindro está dado por el producto entre su área basal y su altura. Y me escribían la ecuación, ¿sí? Que probablemente es la misma que ya estaba escrita al principio.
Dice, por lo que reemplazando el área en el volumen se tiene, y vuelven a escribir la ecuación, B igual a A por H. ¿Sí? Entonces, ya es la tercera vez que nombran la misma ecuación, porque es difícil referirse a la ecuación a la que estoy diciendo. ¿Sí? Pero esto se arregla muy fácil si es que uno enumera las cosas. Porque entonces podríamos decir algo del estilo. Despejando el radio R en función de las variables conocidas, tengo esto, le pongo un nombre a esta ecuación, se llama 2. Y después solamente, en vez de decir ya, y reemplazando el valor que despejamos a partir del perímetro, el valor del radio que despejamos a partir del perímetro, me salto toda esa explicación y digo, reemplazando 2 en 1, ¿sí? Y supongamos que 1 era la ecuación del volumen, ¿sí? Entonces, yo ya había enumerado la del volumen, ya enumeré la que voy a utilizar, y entonces después es muy fácil decir reemplazando 2 en 1, o sumando la ecuación 2 con la 1, o restando esto, o igualando la ecuación 2 con la 1. Entonces, se ahorran muchas palabras si es que enumeran las ecuaciones, ¿sí? Porque así, después, si es que quieren referirse a una ecuación en específico, solamente recurren a el número que le pusieron a esa ecuación, y listo, ¿sí? Segundo consejo de algo que podrían mejorar para la evaluación que vamos a hacer el jueves, ¿sí? Una coevaluación, acuérdense. Este ya no es consejo, ¿sí? Este es como algo que tienen que mejorar, ¿sí? Porque es algo de la rigurosidad al hablar, ¿sí? Ustedes, como profesores de matemática y física, van a ser expertos en matemática y física frente a sus estudiantes, ¿sí? Y en eso es súper importante, entonces, que si ustedes van a hablar de manera experta, mejoren el vocabulario con el que se refieren, sea un vocabulario riguroso. Y en ese sentido, es muy importante que ustedes ya se empiecen a acostumbrar a evitar mezclar palabras con el lenguaje matemático, porque son idiomas distintos, ¿sí? Una cosa es hablar en español y lo que yo redacto y todo lo que explico de cómo resolví el problema, pero otra cosa muy distinta es el lenguaje matemático, las ecuaciones que yo utilizo para resolver el ejercicio, ¿sí? Y la verdad es que es muy común durante la etapa escolar mezclar estas cosas, ¿sí? Porque uno como estudiante entiende las cosas para sobrevivir nomás, pero si ya vamos a ser expertos en el tema, tenemos que saber bien cómo se habla, ¿sí? Miremos algunos ejemplos. Me dicen, el perímetro de una circunferencia es 2πr, ¿sí? Primera cosa, aquí el perímetro de una circunferencia son palabras en español, y 2πr ni siquiera es una ecuación matemática, es una expresión algebraica, ¿sí? Son 3 letras que no están en español, están en matemática, por decirlo de alguna manera, como si fuera un idioma. Y sabemos además, dicen, que volumen del cilindro es igual al área basal por la altura. O sea, escribieron una ecuación, pero en vez de ocupar términos algebraicos, como son las ecuaciones, hay palabras. ¿Sí? Entonces, aquí esto está mezclado, es como cuando uno habla, no sé, Spanglish, así como metiendo palabras en inglés entre medio. Ya, ok, sí, puede que tú hables 2 idiomas, y está bien hablar 2 idiomas, pero una persona que es experta sabe cuándo está hablando de una cosa y sabe cuándo está hablando de otra, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que ir afinando. Lo vamos a afinar con el paso del tiempo, ¿sí? Pero quería decírselo. Otro ejemplo que dicen esto, las fórmulas que utilizaremos son, y me dicen perímetro, área, pero fíjense la manera en la que está escrito esto. Perímetro, 2 puntos, 2πr. Área, 2 puntos, πr cuadrado, ¿sí? Perímetro 2 puntos es español todavía, ¿cierto? El 2 puntos incluso es un símbolo, pero un símbolo de redacción, o sea, del lenguaje escrito. Mientras que 2πr es un lenguaje matemático. Entonces, esto ya no es tan evidente que están mezclados, pero también están mezclados, porque perímetro 2 puntos no significa que sean iguales, ¿sí? Y porque en verdad perímetro es una palabra que no puede ser igual a un término algebraico, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a refinar aquí el lenguaje. Y por eso les quería mostrar cómo arreglar esto, no solamente sacarle en cara lo malo, ¿sí? ¿Cómo podríamos arreglar esto? Bueno, decir, el perímetro P de una circunferencia, aquí estoy hablando en español, solamente nombré el término P, pero porque es el nombre matemático con el que me voy a referir al perímetro, ¿sí? Entonces, aún no las estoy mezclando, solamente aprovecho de decir cómo es que se llama, es como un nombre propio. Pues el nombre propio, no sé si el caballero se llamaba Alfred,
Entonces yo cuando escribo en español igual le pongo Alfred, pues porque es su nombre, ¿sí? O sea, no, por más que sea un nombre así como medio en inglés, no, yo lo conservo porque es el nombre que tiene, ¿sí? Pero no puedo estar diciendo su nombre is Alfred, pues, o sea, como que ya decídete, pues, ¿en qué idioma estamos hablando? ¿Sí? Entonces, una manera de hacer esto es decir, el perímetro P de una circunferencia se puede expresar en función de su radio, R, es como se llama el radio, como, y ahora pongo una ecuación. Terminé de hablar español, ahora voy a hablar matemática, y cuando hablo matemática, entonces el perímetro es igual, no 2 puntos, no, el perímetro, que lo represento con la letra P, no con la palabra perímetro, es igual a 2 pi r, ¿sí? Podemos seguir. Mientras que el volumen del cilindro, nombre B sub C, se obtiene como el producto entre el área basal y la altura h, ¿sí? Estoy diciendo, el AB, que es la altura basal, y el h, que son los nombres que les estoy poniendo en el lenguaje matemático, se multiplican. Hay un producto entre estas dos cosas. Es decir, el volumen es igual a el producto entre las dos variables. Pero no es lo mismo decir, mientras que el volumen de un cilindro BC se obtiene como ABH, ¿sí? Porque ahí ABH es un término ya, o sea, no solamente es el nombre, sino que es algo ya más elaborado dentro del mundo matemático, ¿sí? Entonces, quería mostrarles esto para que vayan observándolo también en la manera en la que ustedes hablan o escriben la física, y para que se puedan ir regulando ahí y tratar de empezar a hablar bien. Esto se trata como de tener buen vocabulario, ¿sí? O sea, de hablar español y hablar matemática cuando corresponda, ¿sí? Otro consejo en lo de analizar el resultado, que era lo que ya les estaba diciendo, ¿sí? Analizar el resultado no es lo mismo que solo escribirlo con palabras, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, ya, despejando la altura h' de mercurio en el estanque, se tiene h' igual p cuadrado h dividido en 4 pi ab, ¿sí? Y mucha gente me hizo esto como análisis del resultado, que dice, es decir, la altura del mercurio en el estanque se obtiene como el producto entre el perímetro al cuadrado y la altura inicial, dividido por el producto entre 4pi y los lados de la base del estanque. Ok, ¿sí? Estamos bien. ¿Por qué yo esto lo asigno como nivel 1? Porque ya decirlo en español demuestra que hay un entendimiento del resultado, ¿sí? No es solamente una P que anda por ahí volando o una H que no sabemos qué significa, no. Al menos cuando lo narran en palabras, ya me dicen, ¿sí? Que la P era el perímetro al cuadrado, que era la altura inicial, eso era lo que representaba la H. Entonces, ya hay un atisbo de que al menos entienden el resultado. Pero la idea es que lleguemos mucho más allá, pues, o sea, de que nos cuestionemos si es que de verdad el resultado está bien o está mal, por qué está bien o está mal, etc. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto? Podríamos, dejo fijo lo de arriba, despejando la altura h, se obtiene eso, y ¿qué decimos? Es decir, la altura del mercurio en el estanque es directamente proporcional al cuadrado del perímetro, ¿sí? Eso ya no es algo que se lee explícitamente, ¿sí? No es algo que yo puedo simplemente, no sé, como no es solamente la traducción explícita del lenguaje matemático a las palabras, sino que ya hay un análisis de que cómo se están relacionando las variables, ¿sí? Y es directamente proporcional al cuadrado del perímetro y a la altura inicial, e inversamente proporcional a los lados de la base del estanque. ¿Sí? Aquí hay una pequeña reflexión acerca del resultado. Podemos seguir ahondando y podemos decir, ya, ¿y qué significa que sea directamente proporcional? Significa que cada vez que una aumenta, la otra aumenta en igual, en igual cantidad. Entonces, no sé, pues si la altura del mercurio está aumentando, eso significa, perdón, sí, si aumenta el perímetro, si, otra vez, como son directamente proporcionales, si aumenta el perímetro, eso quiere decir que también va a aumentar la altura del mercurio en el estanque. O si es que aumenta la altura inicial, también va a aumentar la altura del mercurio en el estanque. Y eso después uno puede analizar, sí, pues en verdad tiene sentido, porque si es que la altura inicial era mayor, es porque teníamos más mercurio y entonces va a llegar más alto en el estanque, ¿sí? Entonces, todas esas cosas uno después las empieza a analizar. Y eso ya no es solamente leer o traducir el resultado de matemática a palabras, sino que es
ya empezar a pensar en lo que significan estas letras o en lo que significan las palabras que estamos diciendo y cuál podría ser la repercusión en la vida real. Si esto no es matemática, esto es física, ¿sí? O sea, esto es la naturaleza actuando y siendo traducida al lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, cada palabra del lenguaje matemático se puede traducir a una palabra en español que tiene un significado y un significado muy profundo, ¿sí? Entonces, por eso es que insisto tanto en esta parte del análisis de resultado, porque esto hace la diferencia entre si es un problema de física o es un problema de matemáticas, ¿sí? Esos son los consejos que tenía para darles. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Los leo o escucho? Si uno se pone una hipótesis, luego puede decir si cumple o no como análisis, sí, podrías hacer eso. Por ejemplo, un análisis de resultado bueno es decir, chuta, no, lo que llegué está malo. ¿Sí? Llegué a algo que está malo, en algo me debo haber equivocado, pero se me acabó el tiempo y no puedo encontrar mi error. Si es que es una tarea con la que tienen más tiempo, obviamente entonces busque el error y soluciónelo. Pero si es una actividad con tiempo, entonces un posible análisis de resultado podría ser, mi resultado está malo. ¿Sí? Yo creí que era tal cosa y no, en verdad esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? Eso, de hecho, decir eso ya es nivel 5 en análisis de resultados. O sea, el problema está mal resuelto, el resultado está malo, no está matemáticamente correcto, pero aún así van a tener puntaje máximo en el análisis de resultados. Entonces, lo que nosotros vamos a estar evaluando aquí en el taller, en verdad, es la manera en la que ustedes abordan los ejercicios, no el resultado en sí. De hecho, no sé si notaron los puntajes que tenía la rúbrica, pero un cuarto ya, un cuarto no, a ver, más de un cuarto, porque 10 de los 35 puntos eran solo por hacer el diagrama, o sea, solo por hacer un dibujo, solo por hacer un dibujo de la situación, sin hacer nada, sin saber nada de matemáticas, solo traducir lo que se dice en el enunciado a un dibujo, ya pueden ganar 10 puntos. ¿Sí? Entonces, esto no es algo inalcanzable. ¿Sí? Eso era lo que les quería decir. Profe, Dime. yo tengo una consulta. Yo no hice ese tipo de análisis de resultados, hice uno con respecto a que h era una medida en metros que correspondía a la medida de una longitud, que Ya. lo encontraba que era bastante correcto, ya que ya si vimos lo de arriba con lo de abajo nos va a quedar que está en metros, algo correcto, no es ilógico. Exacto. Pero quiero saber cómo poder escribir bien eso, porque lo puse como con corchete y sale así como, ya vamos a ver cómo escribir eso. Exactamente, se me olvidó mencionarlo, pero lo que dices es súper importante porque es otro análisis que uno podría hacer, no solamente ver si son directamente o inversamente proporcionales, sino que ver, por ejemplo, si nos calzan las dimensiones. Y por eso es que te puse, ya lo vamos a ver más adelante, y voy a tener que volver a dejarte en pausa, porque lo que uno hace no son análisis de las unidades, ¿sí? O sea, funciona, pero la física es más profunda que solo eso. Lo que uno hace son análisis de dimensiones. Y lo vamos a ver cuando ya tengamos contenidos teóricos desde la cátedra, vamos a ver cómo es que se hace un análisis dimensional y cómo se escribe eso. Porque el uso de corchetes en las unidades es un tema, ¿sí? No te lo alcanzo a explicar en este momento. Entonces, a veces se ocupan los corchetes, pero significan otra cosa, no se ocupan con las unidades, tenemos que ver qué es esto de lo que significa la dimensión de algo, pero la idea por la que ibas era súper buena, ¿sí? Porque en el fondo, si calzan las unidades, es por algo, ¿sí? O sea, es porque el resultado puede estar bueno. Ahora, eso no basta, porque a veces calzan las unidades y el resultado está malo. Sí, entonces, porque no sé, pues, si se les olvidó elevar el 2 al cuadrado, por ejemplo, hubieran el resultado tenido un 2 pi a b abajo y el resultado correcto era 4 pi a b, y con un análisis de las unidades o de las dimensiones no te das cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, por eso es una buena parte del análisis, pero no puede ser el único análisis que hagas del resultado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Quería ver, si hay que esperar, espero, pero quiero ver Hay cómo que se hace esperar, eso bien. sí, esperamos un poquito y ahí vamos a verlo en detalle, cómo es que se escribe todo eso. Bueno, ya Profe, estamos en tengo la... una duda. Ay, dime. Disculpe. Sí. Lo que pasa es que, ya, si me doy cuenta de que el resultado está malo, Ujú. ya, le pongo mi análisis, está mala esta cuestión que hice y me equivoqué aquí y aquí, Ujú. y tengo tiempo,
abajo de eso desarrollo, o sea, hago el desarrollo correcto. Sí, es preferible. Sí, es preferible y si te resulta, entonces tárjalo de arriba, ¿sí? Porque también es una lata para mí llegar al final y ya haberte dado todos los puntajes y después decir, chuta, se dio cuenta y ahora lo hizo de nuevo. Entonces, si es que lo alcanzas a hacer de nuevo, borra la parte que estaba mala, ¿sí? Si es que, no sé, no alcanzaste a terminar la parte que estaba buena, entonces deja la parte de arriba porque quizás con eso obtienes algo de puntaje, ¿sí? Pero es una cosa más estratégica simplemente. Ya, pero, o sea, por ejemplo, en un trabajo o en un taller o lo que sea, ¿Sí? lo que me envíen una tarea y me den, no sé, una semana de plazo. Ujú. Si yo lo hago y está malo, ¿lo hago todo de nuevo? Esa es mi duda. Si es Sí. mejor mostrar que yo me equivoqué y me di Mm. cuenta y después hacerlo bien, o solamente mando lo que estaba bien. Ya, entiendo. No, si es que es algo con plazo, como no sé, tuviste una semana para hacerlo, no, entrega solo lo que está bueno, ¿sí? Es una lástima en el fondo que te hayas equivocado antes, pero lo que importa ahora es lo que sabes hacer, que sabes que está bueno. A lo que me refería yo es si es algo con tiempo, ¿sí? Por ejemplo, que lo estamos haciendo solo durante la clase, entonces ahí sí es mejor que pongas, estoy mal, trates de empezar a hacerlo de nuevo abajo, y si lo logras terminar abajo, que de nuevo en el fondo, y lo lograste terminar, bórralo de arriba, ¿sí? Y entrega solo la parte de abajo. Pero si es que no alcanzaste a terminar, entonces es mejor que muestres que te habías equivocado y que por eso no te alcanzó el tiempo para terminar la segunda parte, por decirlo de alguna manera. A eso me refería. Ah, ya, gracias. Ya, de nada. Ya, entonces, como estamos en la hora, para cerrar la clase, hoy día vimos cuáles son los objetivos de la evaluación. Espero que le pierdan un poco el miedo, porque es algo que de verdad es muy útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vimos algunos tipos de instrumentos, principalmente los que hemos utilizado ya en el curso y los que vamos a seguir utilizando. Analizamos en detalle la rúbrica de taller para que no tengan ninguna duda de cómo funciona, porque la vamos a utilizar a lo largo de todo el taller. Vimos los resultados de la evaluación diagnóstica y algunos aspectos a mejorar. Eso, nos vemos el jueves y espero que puedan tomar estos aspectos para que les vaya mejor en la coevaluación que vamos a hacer en la próxima sesión. Eso, que estén muy bien.